Bueno, como siempre vamos a ver un poquito de teoría, vamos a hacerlo rápido porque también ya lo dieron en teoría esto, así que lo vamos a hacer rápido para que refresquen un poco si no lo pudieron ver antes. Bueno, entonces la clase de hoy es de índices de precio, IPC. Esto es la definición, lo que es índice de precios al consumidor. El índice de precios es un indicador que mide la evolución promedio de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en un área determinada. Quien se encarga de medir el IPC, el índice de precios, es el INDEC, que es el Instituto de Estadísticas y Censo. ¿Cómo hace el INDEC para medir esta variación de precios generalizados de la economía? Lo que hace el INDEC es una encuesta de hogares. En esta encuesta de hogares, lo que encuesta es cuál es el consumo de las familias. A partir de ahí, cuando ve cuál es el consumo de esta muestra de hogares que toma el INDEC, salen encuestadores a la calle. Una vez que hace esta encuesta de hogares, determina cuál es la canasta promedio de todos estos hogares que encuestó. Una vez que determina entonces cuál es la canasta promedio, va a tomar de esa canasta cuál es el relevamiento de los precios de esos bienes y servicios de la canasta que utiliza el INDEC para medir el IPC. Una vez que determina cuál es el relevamiento de los precios, mensualmente hace un seguimiento en una determinada muestra de mercados, de supermercados, va tomando mensualmente o diariamente cuáles son los precios y determina cuál es la evolución promedio de esos precios. De esa manera, el INDEC va a establecer cuál es el índice de precios mensual de cada uno de los bienes y después saca el promedio de la canasta básica que determina el INDEC. Todas estas canastas, las canastas de los que encuesta el INDEC, no son todas las canastas iguales. Hay canastas, son diferentes según el grupo familiar. Fíjense que acá depende de la edad, de la composición de la familia, de los intereses que tenga cada uno, es la canasta individual de cada uno de los hogares. Entonces el INDEC, cuando los encuestadores, cuando determinan cuál es la canasta individual, hacen un promedio y determinan cuál es la canasta promedio de todos estos hogares que encuestaron. Esta canasta promedio, fíjense que va a estar compuesta por distintos conceptos, puede estar y dependiendo de cada hogar, es la influencia que tiene cada una, la importancia relativa que tiene cada uno de estos conceptos. Los conceptos van a estar en la canasta básica, puede ser en educación, depende de los hogares que sean, es educación primaria, secundaria, el valor de la educación para en forma particular, y después ponderado dentro de la canasta que determine el INDEC. Después tenemos las bebidas y alcohol y tabaco, comunicación, bienes y servicios varios, equipamiento de mantenimiento del hogar, salud, recreación y cultura, vivienda, agua, electricidad, son todos los servicios, restaurantes y hoteles, prendas de vestir y calzado, transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas. Esto es la composición general de la canasta. Lo que hace el INDEC, a través de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares, permite conocer de qué manera se forma el gasto de estos hogares, la composición del gasto, ¿sí? Y cuáles son los artículos más consumidos, el peso que cada uno tiene sobre el total del gasto. Y de esa manera entonces se va a determinar, así se llega a definir cuál es la canasta del IPC, que contiene aquellos productos y servicios más representativos del gasto del conjunto de hogares que encuestó el INDEC. Bueno, y acá decimos entonces que no es lo mismo la canasta del IPC que la canasta de alimentos. La canasta del IPC son todos los bienes y servicios que consume este grupo de hogares que relevamos. La canasta básica de alimentos son el grupo de alimentos básicos que necesita una familia para vivir, y bienes y servicios son todos los bienes y servicios que consumen este grupo familiar. Lo que es la canasta del IPC es la sumatoria de la canasta básica de alimentos y la canasta de bienes de servicios.
Y también otro concepto que confunde a veces es que el IPC, la canasta del IPC, no es lo mismo que el costo de vida. Mientras el IPC mide los cambios de precio de las mismas cantidades, de los mismos bienes y servicios, el índice de costo de vida calcula los cambios de costos de mantener el mismo nivel de vida. ¿Sí? Entonces, el costo de vida lo que va a mantener es cuánto se necesita mes a mes para mantener ese hogar el mismo nivel de vida. Y la canasta básica, o la canasta que mide el IPC, mide cuáles son las cantidades y las cantidades de los bienes y los cambios en los precios que tuvo esos bienes, para medir de una manera la inflación que hubo en ese periodo. Bueno, seguramente en teoría lo vieron, la fórmula que nosotros utilizamos para medir el IPC es la fórmula del índice de las PEIRS, que el índice de las PEIRS es un ponderado, ¿sí? Este es un ponderado que mide la importancia relativa del gasto de cada rubro sobre el gasto total. O sea, nosotros lo que vamos a determinar es un periodo base. Ese periodo base que vamos a analizar tiene que tener diferentes condiciones. Por ejemplo, el periodo base tiene que ser un periodo reciente, no puede ser un periodo que haya pasado, no sé, 30 años atrás. Tiene que ser de elevado nivel de crecimiento, tiene que haber un crecimiento sostenido y generalizado en los bienes, en los precios, para considerarlo como un periodo base. Tiene que tener una prevalencia de condiciones normales en el mercado. Por ejemplo, el 2020 y el 2021 no son considerados aconsejables tomar como periodo base por el tema de la pandemia. Tiene que estar el mercado en condiciones relativamente normales, porque obviamente en estos periodos hubo cambios de los precios que fueron influidos por otros conceptos como fue la pandemia. Después tiene que haber uniformidad en la variación de los precios, o sea, el aumento tiene que ser, para considerarse inflación, tiene que ser un aumento sostenido y generalizado a nivel general de los precios. No, si nosotros no podemos considerar un aumento en los precios por un periodo o por un bien particular por otras condiciones. Por ejemplo, en el invierno aumentan la indumentaria de invierno o ciertos alimentos. Entonces lo que nosotros tenemos que considerar es la variación general de los precios, no por periodos estacionales o ocasionales por algo externo particular. Y también tener ese periodo base, tenemos que ver si dispongo abundante información. Por ejemplo, que esta información es dada por la estadística de los censos que establece el INDEC. Ustedes saben que el censo que establece el INDEC se hace cada 10 años. Entonces debo tener una periodicidad para tener información estadística y poder comparar tanto estos precios y cantidades que voy a establecer cuando mida el IPC. Bueno, y tomamos cuando el INDEC toma una población de referencia y una zona geográfica determinada para medirlo. Y lo que les decía recién, cuando nosotros saquemos, ahora en los ejercicios, vamos a ver el tema, vamos a determinar entonces, a través de la fórmula de la SPER, cuáles son los índices de precios. Nosotros vamos a tener un periodo sub cero, que lo llamamos periodo base, que tiene que tener estas condiciones, y el PI, que es el periodo que estemos analizando. Vamos a analizar ese periodo sobre el periodo base. Entonces vamos a comparar, ese PI sería el precio por cantidad de cada uno de los bienes que componen la canasta del IPC, o la canasta básica que estamos analizando. Y lo vamos a dividir sobre el precio por cantidad del periodo base. Todo eso lo vamos a hacer por cada uno de los bienes que componen la canasta básica, la canasta del IPC, y lo vamos a determinar ponderado. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué participación relativa tiene cada uno de estos bienes sobre los gastos o el precio por cantidad de la canasta total? Entonces, cada uno de estos bienes va a tener una importancia, una ponderación relativa diferente. ¿Esto en qué va a influir? Si el precio y la cantidad de un bien que tiene una ponderación y una importancia, un ponderado más alto, va a modificar más el índice de precios de esta canasta que si la modificación de ese precio se produce en un bien que tiene menor importancia relativa. Por eso nosotros vamos a determinar la ponderación de cada uno de los productos de la canasta y lo vamos a multiplicar por el precio de ese precio por cantidad de ese producto sobre el precio por cantidad del periodo base que estemos analizando.
y todo esto lo vamos a multiplicar por 100, porque el IPC no son porcentajes, son números relativos, entonces el total lo multiplicamos por 100. ¿Tienen alguna duda, chicos, o podemos empezar con los ejercicios? No, profe. No. Esto es como un resumencito de lo que vieron en teoría, que seguramente lo vieron mucho más extenso. ¿Pudieron ver la teoría? ¿Pudieron leer algo de la teoría para ver más o menos? Sí. Sí, hicimos como un mini ejercicio también. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, ahora en la guía hay varios ejercicios. Hay ejercicios que tenemos que usar la fórmula de la SPACE, donde tenemos que sacar el IPC, y hay otros que directamente el ejercicio nos da, y tenemos que determinar las variaciones. Ahora lo vamos a ver. Bueno, y otros conceptos importantes, que a lo mejor lo vieron en teoría, que vamos a determinar acá, porque cuando veamos los ejercicios vamos a ver que tenemos salarios, o PBI, o precios, y los tenemos expresados de dos maneras, en forma corriente o nominal. Esto van a estar expresados en la moneda de pesos de ese periodo, del periodo que se hace la transacción. Y a veces los tenemos expresados en términos reales o constantes. Estos pesos ya tienen incorporado esta diferencia de corrientes y reales, se produce cuando hay periodos inflacionarios. El peso de un periodo, no sé, del 2018 no va a ser igual que ese bien, los pesos de este periodo donde hubo un proceso inflacionario. Entonces, nosotros cuando calculamos esa variación de la inflación que hubo en ese periodo, lo estamos calculando en pesos reales o constantes. Está expresando la variación de esos precios considerando el proceso inflacionario que hubo. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio 1. El práctico es el número 6, el práctico 6 y el ejercicio 1. Cualquier cosa, si fue muy rápido, no se entiende, me dicen y vamos viendo, chicos. Bueno, en el ejercicio 1 dice, para una determinada economía se conocen los siguientes datos. Tengo los rubros que figuran, los rubros son las viviendas, son los rubros que componen la canasta del IPC. Fíjense, la canasta del IPC, o sea que los encuestadores del INDEC determinaron como canasta, como rubros general o estandarizados de esta canasta básica, corresponden a vivienda, alimentación, vestimenta, educación, transporte y servicio. Esos son los bienes que según la encuesta que hizo a este grupo de familias o de hogares de muestra que determinó el INDEC, corresponden a la canasta básica, ¿sí? Al ponderado de la canasta básica. Cada uno de estos rubros tiene un ponderado, que seguramente ustedes lo hicieron con Ivana en la teoría. Ustedes hicieron precio por cantidad y lo dividieron por el total de la canasta. Eso le dio qué importancia relativa tiene cada uno de estos bienes dentro de la canasta general. Entonces, la vivienda tiene un ponderador de 0,30, los alimentos tienen un ponderador de 0,32, la vestimenta tiene un ponderado de 0,11, la educación de 0,09, el transporte 0,05, los servicios de 0,13. El total de los ponderados siempre es 1, porque es el 100% de la canasta que estamos analizando. Y acá una serie de precios. Fíjense que tienen los precios de todos estos rubros del año 97, los precios por la variación inflacionaria de estos rubros del año 2001 y del 2002. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que determinar acá dice, las ponderaciones son respecto al año base, que el año base que estamos determinando es el año 1997, y los precios son promedios dentro de ese año. Y se pide calcular, aplicando la fórmula de las PERS, lo que vimos recién, el índice de precios para el año 2001 y 2002. Acá nosotros consideramos como año base el año 1997. Entonces lo que tenemos que aplicar es la fórmula de las PERS, considerando como año base el año 97. ¿Y qué hacemos? El IPC del año 2001, ¿sí? Es igual al ponderado de viviendas por el precio del 2001, que es el año que estamos determinando el IPC, sobre el precio de las viviendas del año base, que es el año 1997. A eso sumamos
el ponderador de alimentos. A ver, aguárdenme un segundito, chicos, aguárdenme. Ahí está, perdón. Venía el ruido de afuera. Entonces, lo que vamos a hacer en el año 2001 es sacar el IPC, teniendo en cuenta la fórmula de las pairs, y teniendo en cuenta como año base el año 1997. Entonces tenemos que hacer de cada uno de los rubros que componen la canasta del IPC, que determinó el INDEC a través de las encuestas, ¿sí?, del gasto de hogares, determinó que todos estos productos, todos estos rubros componen la canasta del IPC. Entonces tenemos que hacer el ponderado de cada uno de los rubros por el precio del año que estamos determinando, que es el 2001, dividido el precio de ese rubro en el año base, más el ponderado de otro de los rubros, que es alimentos, por el precio de alimentos del año 2001, dividido el precio de alimentos del año base, más el ponderado de vestimenta, por el precio de vestimenta del año 2001, dividido el precio del rubro vestimenta para el año base, más el ponderado de educación, por el precio de educación en el año 2001, dividido el año base, más el ponderado de transporte, por el precio del transporte del periodo 2001 sobre el año base, más el ponderado de servicios, por el precio de servicios del año 2001, dividido el año base. Todo por 100, porque les decía al principio, que esto es relativo, está en forma relativa, precios relativos. Lo mismo vamos a hacer para cuando determinamos el IPC para el año 2002. Ahora consideramos los precios del año 2002 siempre dividido por los precios del periodo base. Y los ponderadores, la ponderación en el periodo bajo análisis no se modifica. La importancia relativa que tiene cada uno de estos rubros sobre la canasta total no se modifica cuando estamos analizando o determinando el IPC. Entonces determinamos el ponderador de vivienda es el mismo, por el precio de vivienda del año 2001 dividido el año base, más el ponderado de alimentos, por el precio de alimentos del 2002 dividido el año base, más el ponderado de vestimenta, por el precio del 2002 dividido el año base, más el ponderado de educación, por el precio del 2002 de educación, dividido el precio del año base, más el ponderado de transporte, por el precio del transporte del año 2002 dividido el año base, y lo mismo hacemos con servicios, todo por 100. De esa manera vamos a determinar cuál es el IPC, el índice de precios al consumidor, del año 2001 con respecto al año 1997, y del 2002 con respecto al año 97. ¿Sí? Eso es lo que pide en el punto A, determinar los IPC de cada uno de los años, considerando al año 1997 como año base. Y después en el punto B dice calcular la variación de precios entre cada año respecto al base, entre el 2001 y el 2002. Entonces lo que tenemos que determinar ahora, qué variación de precios hubo en cada uno de los años, y con respecto al periodo base. La variación de precios del año 97 y el 2001, siempre el periodo base, cuando nosotros vemos el periodo base, el IPC es igual a 100. ¿Esto por qué es? Porque si nosotros tuviéramos que determinar a través de la fórmula de las PAIRS cuál es el IPC del año 97, tendríamos el ponderador siempre es el mismo, 0,30 por los precios de, en este caso vivienda, del año 97, que sería 350, dividido en el año base, 350. Más el ponderador de alimentos por el precio de alimentos del año 97 dividido en el año base. Entonces, como el año base es igual al que estamos analizando, nos va a dar igual a 100.
Entonces, acuérdense que siempre el IPC del año base es igual a 100. Entonces tenemos que ver acá cuál fue la variación de los precios del 2001, considerando el año base, el año 1997. El IPC del año 2001 fue 104,78, hacemos variación, dividido 100 menos 1 por 100. ¿Sí? Esta es la fórmula de variación. Y me da que la variación de los precios del año 97 con respecto al del 2001 con respecto al 97 es de 4,78. Lo mismo vamos a hacer teniendo en cuenta el año 2002 con respecto al año base. El IPC del año 2012 es igual a 117,21, dividido el año base 100, menos 1 por 100, y me da que la variación de los precios del año 2002 con respecto al año base 1997 es de 17,21. Y ahora me pedía con respecto del año 2001 con respecto al año 2002. El IPC del año 2012 es igual a 117,21 dividido 104,78 menos 1%. Siempre que saquen variación, acuérdense que en el numerador va el año más reciente, y el denominador el más antiguo. Esto es como para acordarse cómo dividen. Entonces, el más reciente es 117,21 dividido 104,78, que es el 2001, menos 1%. La variación de los precios entre el año 2002 y el 2001 es de 11,86. Acá lo que hicimos es, con los datos que nos daba, es aplicar la fórmula de las PERS para sacar el IPC de cada uno de los años que nos pide y la variación que hubo en esos periodos. En este ejercicio, como yo les decía al principio, en el cuadro nos da el ponderador. Fíjense que siempre utilizamos, las fórmulas son más o menos parecidas. La diferencia es que a veces nosotros le damos otros datos y ustedes empiezan a hacer siempre la fórmula de las PERS. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, el ponderador nosotros no se lo damos, pero le decimos que los precios de vivienda fue de tanto y la cantidad fue de tanto, y así de cada uno de los rubros, y le damos el total, ustedes lo que tienen que hacer es determinar cuál es el ponderador. Entonces hacen precio por cantidad, dividido el total, y sacan cuál es la participación relativa, o la importancia relativa que tiene cada uno de estos rubros sobre la canasta total. Y como yo les decía al principio, durante el periodo de análisis, durante los años de análisis, la ponderación de esta canasta básica no se modifica. Lo que sí se modifica son los precios, porque nosotros estamos determinando acá cuál es la variación inflacionaria. Ahora vamos a ver otro ejercicio también, que acá nosotros no teníamos cuál era el IPC, y lo teníamos que determinar. Entonces, de esa manera sacamos, a través de la fórmula de las PERS, cuál es el IPC de cada uno de los años. En otros ejercicios ya nos dan el IPC, entonces no tenemos que utilizar la fórmula de las PERS. Directamente tenemos que utilizar los IPC y analizar las variaciones o lo que nos pida. Ustedes, fíjense, presten atención qué es lo que piden cada uno de los ejercicios. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Sí? La fórmula de la variación de precios entre un Sí. año y otro es el IPC de ese año menos el IPC del año base sobre el IPC del año base. No. Ah, puede ser que en teoría les hayan dado otra, pero sí, es por pasaje de término, les queda parecida, no hay problema, sí. Claro, porque yo tengo, poner en el ejemplo, nosotros teníamos 2018 y 2019. 2018 era el año base, tengo IPC 2019 menos IPC 2018 sobre IPC 2018. Sí, puede ser, da lo mismo, es lo mismo. Son dos formas de utilizarla, es por pasaje de término. Yo utilizo esta porque me resulta más fácil, es lo mismo. Les va a dar lo mismo. Ah, bueno, listo. La que yo utilizo Listo, es, listo. No, yo para saber. está bien, lo que se considera acá, en esta, como yo lo utilizo, es los dos periodos que estamos analizando la variación. Si el periodo que estoy analizando es el periodo base, o sea, un periodo teniendo en cuenta el periodo base, lo divido por el periodo base. Pero por ejemplo acá, que es 2001 y 2002, tomo esos dos periodos. Y como yo les decía al principio, para que le resulte más fácil, en el numerador siempre es el IPC del año más reciente, dividido el IPC del año más antiguo, menos 1%. Bien. Sí, yo para saber, porque por Está ahí bien. lo había notado mal o algo. No, está bien, eso van a ver en los ejercicios, a veces las variaciones o determinadas fórmulas son parecidas, son otra forma de calcularlo, pero dan lo mismo.
Bien, bien. Gracias. Bueno. Bueno, ahora el ejercicio 2 es... A ver si es que tengo... Sí, el ejercicio 2 es muy parecido. Vamos a hacer directamente el 3. Sí, el 2, después cualquier cosa me consultan, pero es muy parecido al que hicimos recién. Así no nos detenemos en los que son parecidos. Bueno, en este caso, en el ejercicio 3 dice... Se ha obtenido del INDEC, el Instituto de Estadística y Censos, la siguiente información referida a la economía argentina. Entonces, ¿qué me da acá? Me da una serie de años, del año 92 al año 96, y me da, ya acá están determinados los IPC. Acá es el índice de precios al por mayor, con base año 93. El índice de precio al consumidor son dos índices diferentes. El índice de precio al consumidor acá mide precios al mayorista y acá precios al consumidor final. Entonces, el IPC con base a año 88, y nos da una serie de índices considerando un año base. En el índice de precios al por mayor, considera el año base el año 93. Fíjense que entonces el IPC del año 93 es 100, por lo que yo le explicaba recién. Si nosotros, acá no tenemos que usar la fórmula de las PACE, porque ya acá ya tenemos los IPC, o los índices de precios. Acá ya los tenemos determinados. Entonces, como el año base es el año 93, es igual a 100. Y acá esta serie de índices de precios del año 92 al 96, el año base es el año 88, mucho más atrás. Entonces, fíjense que el año 88 va a ser igual a 100. Nosotros acá tomamos otro periodo. Y lo que dice acá es obtener una serie de precios al por mayor para el periodo 92-96, considerando 94 como año base, y transformar la serie de precios al consumidor en otra considerable en el año 92 como año base. Este ejercicio es muy cortito, pero ¿para qué está este ejercicio? Ustedes lo que tienen, nosotros en el caso anterior determinamos que el año base era el año 97. Nosotros acá la base, la cantidad de IPC o de índice de precios ya está determinado. Acá tenemos que el índice de precios al por mayor, el año base tomado es el año 93. Y en el caso de los índices de precios al consumidor, el año base es el año 88. Si nosotros queremos analizar, que ahora lo vamos en otro ejercicio, si queremos analizar la variación que hubo de los precios teniendo en cuenta otro año base, ¿sí? O podemos aplicar otra vez la fórmula de las PERS, que en este caso no tenemos los datos, ¿sí? Y determinar otro año base, y lo que vamos a hacer acá es de hacer todo esto dividido el nuevo año base, y vamos a determinar entonces otro IPC. O directamente, ya tenemos una serie de índices con año base, lo que podemos hacer es transformar esos índices de precios en otro año base, directamente dividiendo. Entonces, el índice de precios al por mayor que nos dio acá es año base 93, y lo que nos pide el ejercicio es transformar una serie de índice de precios con base año 94. Entonces lo que tenemos que hacer directamente es dividir cada uno de los índices por el índice del año base y lo multiplicamos por 100. De esa manera vamos a sacar una nueva serie de índices con el año base determinado. Por ejemplo, acá que tenemos que determinar el índice de precios al por mayor con año base 94, ya sabemos que el año base 94 es igual a 100. ¿Y qué vamos a hacer? Con los índices que tenemos, dividir cada uno de los índices por el año base, que es el 94, y lo multiplicamos por 100. Entonces hacemos 96,02, que es el índice nuevo que tenemos que determinar, pero ahora considerando como año base el año 94. Entonces lo dividimos por 98,21 por 100. Y nos da que el IPC del año 22, considerando como año base el 94, es 97,77. Para sacar el año 93 hacemos 100 dividido 98,21 por 100. Entonces el nuevo índice de precios al por mayor de 93, considerado como año base el año 94, es 101,82. ¿Quieren ir sacándolo para ver si tienen alguna duda? El año 94 dijimos que es el año base, por eso es 100. Entonces hacemos, el año que vamos a determinar es el año 95. Entonces hacemos 105,82 dividido el año base, 98,21 por 100.
El nuevo índice de precios al por mayor del año 95 con año base 94 es 107,75. Ahora determinamos el índice de precios al por mayor del año 96, considerando el 94 como año base. Hacemos 109,63 dividido el año base, 98,21 por 100, y nos da el nuevo índice de precio es 111,63. Entonces de esta manera determinamos en el mismo periodo, del año 92 a 96, el índice de precios al por mayor, pero considerando como año base el año 94. Profe, ¿Sí? ¿cómo es el último? El de, considerando ¿El el año 96? 94, sí, 109,63. Dividido, o sea, dividís cada uno de los índices de precios al por mayor por el año base, y lo multiplicás por 100. Entonces ahí determinás Bien, el sería, nuevo, ¿cómo? sería 109,63 dividido 98,21 por 100. Exacto. Entonces ahí me va a dar Bien, bien. 111,63. ¿Sí? Bien, sí, sí, sí. Bárbaro. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo para el índice de precios al consumidor, que lo teníamos expresado con año base 88. Y lo tenemos que llevar ahora a una serie de IPC, de índice de precios al consumidor, con año base 92. Entonces, ya sabemos que el año base es igual a 100, ¿sí? El año 92 ya sabemos que es igual a 100. Ahora tenemos que determinar cuál es el año base, el IPC del año 93 con base año 92. Entonces vamos a hacer lo mismo, dividimos cada uno de los índices de precios que tenemos por el año base. 305.512,10 dividido 284.554,70 por 100. O sea, la variación que hubo de esos precios entre el año 93 y 92 fue de 107,40. La 94, a ver si a alguno le sale, si alguno se anima. Dividimos el IPC que ya tenemos del año 94 dividido el año base. ¿Sí? Hacemos 317.287,70 dividido 284.554,70 por 100. Nos da que el IPC del año 94 con base en año 92 es de 111,50. Lo mismo vamos a hacer con el año 95. 322.388,90. Estos son índices muy grandes, porque el año base que habíamos determinado en esta era del año 88, era muy viejo. ¿Sí? Por eso son tan grandes estos índices. 90 dividido el año base, 284.554,70 por 100. Se nos da que el IPC del año 95 con base en el año 92 es de 113,30. Ahora sacamos el IPC del año 96. El IPC que teníamos en la serie de IPC que nos daba el ejercicio, del año 96 era de 322.596, y lo dividimos por el IPC del año base, 284.554,70 por 100. Nos da que el IPC del año 96 con año base 92 es de 113,40. ¿Se entiende? A ver, ¿tiene alguna duda? Sí, sí. A mí yo lo fui haciendo y me dio Me todo dio igual. bien. Sí, A a mí mí me también. dio 3,5 y el anterior lo habían redondeado Puede ser, para abajo. sí, sí. Esto acuérdense cuando hagan los ejercicios o cuando hagan los parciales, acuérdense que esto va a influir mucho cómo lo redondeen, pero no hay problema, el tema es que hagan bien el cálculo, no importa si lo redondearon para arriba o para abajo. Entonces, acuérdense esto, cuando nosotros tenemos una serie de índices y tenemos que hacer el cambio de año base, para no utilizar otra vez la fórmula de las PERS, ya lo tenemos dado, una serie de índices determinados, lo que tenemos que hacer es dividir cada uno de los índices de precios que tenemos por el año que ahora consideramos como año base y lo multiplicamos por 100. De esa manera lo que hacemos es cambiamos los índices de precios determinados en un año base que ya estaba dado por un nuevo año base.
ese índice del nuevo año base va a ser igual a 100. Porque lo que les explicaba de la fórmula de Laplace, que si estamos analizando un año sobre el mismo año del año base, nos va a dar 100. ¿Sí? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, este es muy cortito, pero es más que nada para que ustedes aprendan el mecanismo y por qué se hace así. Todo esto que yo hoy lo ven muy teórico y está muy en numerito en el aire, fíjense que yo les subí un informe que hace el INDEC, lo hace mensualmente, donde están todos estos índices. Están reflejados por rubro, reflejados por precios al por mayor, precios al por menor, al consumidor. Fíjense que está todo reflejado en un informe. Después que terminen, si quieren lo pueden revisar y ver que ahora van a entender por qué se sacan todos estos índices y cómo después se analiza. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 4. Profe, ya quedan menos de un minuto. Bueno, cuando se corte, como siempre, entramos de nuevo. Yo se los voy leyendo, ¿sí? Cuando se corte entramos de nuevo. En el ejercicio 4 dice, para un estudio sobre un país se necesita una serie de Producto Bruto Interno a precio de mercado, para el periodo 95-2000. En pesos de este último año. O sea, lo que se necesita es saber cuáles los precios del Producto Bruto Interno a precio de mercado para el año 95, o considerando como año base el año 95. El que tenemos son los PBI a precio de mercado del año 95, y lo que necesitamos determinar son los PBI a precio de mercado del año considerando